Hola, hola, hola. Bienvenidos a Punto Semántico. El día de hoy tenemos 5 notas. Uno es sobre cosas reales, el otro es sobre el Papa, el que sigue es la violencia laboral, el número 4 es sobre el patrimonio cultural y la cultura de la cancelación. Y pues, ajá. En este primer punto vemos que el príncipe Enrique resulta que va a asistir, dijo que siempre sí, en dramas de la vida real, y vida real ya saben, porque es real. En fin, en dramas de la vida real, el príncipe Enrique sí asistirá a la coronación de su padre, que se va a dar en estos días. Según esto, el 6 de mayo ya tendríamos a un rey Carlos, y según las profecías de Nostradamus, estos niños llevarían a la ruina la corona inglesa junto a su padre y a los cientos de escándalos sobre divorcios, actos fuera del matrimonio, etcétera, etcétera, y sobre todo a un príncipe viviendo en Estados Unidos, donde Estados Unidos es considerado, recuerden, como un lugar que es de poco prestigio, que es de poca calidad, que es de poca cultura, y es más entendido como la cultura de Hollywood, más que como una cultura que tenga que ver con ancestros o que tenga que ver con cosas reales. Y reales me refiero históricamente, pues reales de conquistas, cuadros, arte, ese tipo de cultura. Y bueno, ellos no son considerados parte de Estados Unidos, me refiero. Y en este sentido, pues la confirmación del palacio se conoció después de semanas de versiones que indicaban que la oficina de Carlos había estado en contacto con Enrique sobre el evento. La asistencia del príncipe se producirá a pesar de las desvenecencias en el seno de la casa de Windsor, provocadas por la decisión de Enrique de revelar los secretos, entre comillas, secretos familiares en su libro Spare, que ha resultado un éxito en ventas. Habría que leerlo y habría que revisar si realmente todos esos son grandes secretos o algo que nosotros ya veíamos venir y que se especulaba y solo se están confirmando, que pues para la prensa americana es como un chismecito solo confirmatorio. Y bueno, en la siguiente nota tenemos que el Papa recuerda la Guerra Fría y pide evitar la violencia. Y si bien hablamos de los tipos de guerras que han existido en lo largo de la historia, él recuerda específicamente la Guerra Fría y esta situación con Ucrania, que es muy similar según su perspectiva. Y este miércoles insta a todas las instituciones y líderes mundiales a recurrir a la razón y no a las armas para resolver sus diferencias, evocando recuerdos como la Guerra Fría entre Washington y Moscú. En su audiencia, que es una audiencia semanal en la Plaza San Pedro, Francisco señaló que el martes se cumplían 60 años de esta guerra y pues por eso invita a todos a un cese al fuego, a reflexionar. Y además recordó que esa época estaba llena de tensiones entre los bloques opuestos en la llamada Guerra Fría. Y también nos dice que la encíclica, refiriéndose a la iglesia, abrió horizontes en los que se podía hablar de paz, de construir paz. Y dijo Francisco a los miles de fieles reunidos en la plaza esto, y que el documento del 11 de abril de 63, de 1963, señaló que era una auténtica bendición como una serena apertura entre nubes oscuras. Rezo, dice, para que los propios jefes de Estado se dejen inspirar por la encíclica en sus planes y decisiones. Y bueno, estamos hablando obviamente de la guerra Ucrania con nuestros compatriotas rusos. Bien, violencia laboral y arbitrariedad. Artistas se enfrentan a directivos de la cultura de la Ciudad de México. Y cada vez se está hablando mucho más de los tipos de violencia que existen de forma psicológica, que esas son las violencias que nos llevan a los actos muchas veces físicas, a veces no, a veces son simplemente actos físicos, pero la violencia empieza de forma silenciosa y se fue haciendo un poquito más silenciosa a partir de la modernidad. En la modernidad, digamos que los países instan a no pelear o no discutir con armas y nos hemos evocado más a la discusión a través de palabras o de enfrentamientos raros, pragmáticos, donde los cuerpos dicen más que las palabras. Y uno de estos es la violencia laboral o también llamado acoso laboral, porque también existe el acoso laboral. Y bueno, también los artistas se han pronunciado sobre ello, porque dicen
que pues es necesario estar revisando este tipo de situaciones debido a todo lo que hay en el mundo del arte o de las presentaciones en televisión o en diferentes medios que llevan a estas personas a tratar de ganarse un lugar con otros tipos de formas más, digamos, psicológicas o de entendimientos intersubjetivos, más que psicológicas. Nos dice esta nota de Alejandro Ruiz que hace 10 años, cuando el equipo de artistas que integran el proyecto Grietas y Derivas comenzó a labrar su sueño y nunca se imaginaron que iban a topar con la burocracia y los atropellos de la Secretaría de la Cultura de la Ciudad de México. Su proyecto nacía de una necesidad muchas veces olvidada por los gobiernos, atender a la población que se encontraba en conflicto con la ley. La gente con la que trabajan son adultos y adolescentes en prisión y también personas con necesidad de reinsertarse en la sociedad. Y esto me recuerda al proyecto de Reinserta de Saskia Niño de Rivera, me parece. Sí. Y ese proyecto tiene también la función de reinsertar a las personas que se encuentran en una situación compleja, como lo que puede ser estar en la cárcel o salir de la cárcel. Y bueno, sobre todo en adolescentes y niños. Y pues el arte como una herramienta pedagógica que propicia la reflexión y sensibiliza a la población con la que trabajan para construir mejores contextos, pues sería una buena vía de reinsertar a diferentes personas y diferentes tipos de personas. Y hay que hacer una tipología, que no deberíamos hacerla. Y los principios son el antipunitivismo y la crítica. Eso es lo que hace el arte. Y si bien recordamos, nos hemos olvidado un poco del fin del arte. El arte tenía el fin antes de hacer contrapeso a lo que hacía el gobierno para poder informar a los demás que algo no estaba bien. Ahora el arte solo es entretenimiento y eso es lo que ha cambiado y ni siquiera nos lo ocultan, simplemente se llama entretenimiento. Entonces, en el año 2021, el proyecto nace en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Secretaría de la Cultura y tienen una sede en el RULE. Hasta hace poco, cuenta Ángel Rubio, integrante del proyecto. El tiempo pasó y el proyecto mostraba resultados. También generó lazos entre asistentes y talleristas y parecía que todo iba bien hasta la primera semana de febrero, cuando un cambio de dirección de El Rule transformó todo. Ese día, los integrantes del colectivo Grietas y Derivas recibieron una noticia. El director del Centro Cultural El Rule ya no estaría con ellos. En su lugar entró Marco Polo Mendoza Díaz, quien prometió coordinarse con ellos. Ahí empezó el calvario, como todo cambio de administración que suele ser muy difícil de enfrentar, sobre todo porque somos personas que tenemos que conocer a las otras para encontrar confianza y después de la confianza pues ya empezamos a ir por las cheves y ya empezamos a platicar y demás. Pues aquí no sucedía y desde ese momento nos cuenta el artículo, todo fue opaco y lo que vino después fue el atropello de nuestros derechos laborales y sobre todo afectar a la población con la que trabajábamos. Ángel narra lo siguiente, y hasta aquí lo voy a dejar en general. Dicha persona remarcó en varias ocasiones durante su presentación con el equipo que él no venía a cambiar nada, que él respetaría los programas y el trabajo que se venía haciendo en este lugar, y bueno, pasa con muchos lugares, ¿eh? De esta manera, la siguiente semana estuvimos juntas sobre el proyecto y cómo lo hemos desarrollado, mostrando pues todo el desarrollo del proyecto, su experiencia y su labor. Y al inicio parecía que en efecto él solo estaba escuchando y parecía que no haría ninguna acción que afectara a los grupos. Sin embargo, todo cambió el domingo 19 de febrero, cuando el equipo recibe un correo electrónico donde le solicitaban ir a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y el motivo no quedaba claro por el cual parecía intuirse que algo iba mal. Llegamos a la sede de esta secretaría, esperaron más de 40 minutos, como casi siempre esperamos en cualquier institución pública, y se hizo la junta. En la reunión se encontraban tanto el director del Centro Cultural Rule como Marco Polo Mendoza Díaz, como el director de la red de faros Daniel Guzmán, y también estaban Esteban Ayala, quien era su coordinador, y la directora de vinculación comunitaria Magali Cadena Amador. Esta última mencionó que a partir de ahora estaríamos bajo su cargo debido a las características de la población con la cual trabajarían en su programa. Y finalmente, pues hay una visión mercantil del arte, hay que vender, hay que hacer, y bueno, no se les está, digamos, no se les está dando la libertad creativa, no se les está dando
libertad en general sobre lo que estaban haciendo, se les está cuestionando de nuevo sobre los proyectos y eso pasa muchísimo y por eso llaman a todos a alzar la voz cuando se trata de cultura y arte. Y bueno, después de esta nota un poco larga pero interesante, a mi parecer, también la Ciudad de México alista declaratorias sobre el patrimonio cultural. La Ciudad de México, según el gobierno, analiza 8 proyectos, desde celebraciones hasta lugares, para impulsarlos y protegerlos con políticas públicas. Según esto, la Secretaría de Cultura. Y entre los que se encuentran estos proyectos, vamos a poner por acá, eh, nos dicen que todavía están lejos, uno está lejos del proceso de dictaminación al maguey, la elaboración del pulque, el de las pulquerías como patrimonio biocultural y natural de la ciudad, o ya estamos hablando de la bioculturalidad y la comida como un símbolo del lugar donde se encuentra y también la comida al mismo tiempo forma un símbolo de la vegetación. Y otras festividades también se están revisando, como la representación cívica de la Batalla de Puebla en el Peñón de los Baños, que justamente se hacen estas reivindicaciones porque se están perdiendo o se está perdiendo el foco hacia ellos o se está comercializando demasiado o lo quieren para comercializar y necesitan poner ese toque para que, digamos, se vea como algo pues bastante bien pensado. Y por último, hablemos un poquito de la cultura de la cancelación en redes sociales y de qué trata. Bueno, estos artículos están empezando y volviendo a salir y curiosamente tiene que ver con lo que pasó con el Dalai Lama y es lo mismo. En la cultura de la cancelación atiende a ciertas situaciones que nos disgustan, nos desgastan, nos dan asco, entre otras. No me parece que el cancelar en general sea algo negativo. El punto es hacer un análisis crítico sobre lo que se cancela, pero más allá de solo cancelarlo en las redes sociales, cómo trasciende en la vida real. Y es que eso es lo más difícil, que trascienda en la vida real. Pero cancelar a alguien que comete algo complejo y que sí va a dañar en general a las personas y botarlo del mundo digital me parece que también puede ser una buena vía de respuesta. Sin embargo, me parece también que aquí hay muchas opiniones encontradas y tendríamos que analizar mucho más cada uno de los casos. Hasta quizás debería existir, no estoy consciente de que exista, personas que realmente hagan juicios sobre lo que entra a estas áreas de Internet más allá de un algoritmo. Y esos juicios deberían estar acompañados por derechos, tanto derechos humanos digitales o algo por el estilo. Desconozco otra vez sobre ellos. Si alguien conoce a alguien para platicar al respecto estaría genial. Conozco situaciones de Wikipedia y demás, pero en general creo que deberíamos tener otros procesos para poder realmente hacer una sentencia sobre ciertas formas de expresión que pueden hacer más daño que bien. Y aunque ahí entramos en varios debates filosóficos sobre la libertad, me parece que también corremos el riesgo de estar en el límite, en la línea de la justicia. No sé, ahí hay mucho que reflexionar. A veces me cuesta también entender en qué momento es pertinente. Incluso muchos hablan de cancelar a los podcasteros que no dicen absolutamente nada. O que son los llamados whitexicans teniendo podcast, pero vaya, ahí sí que hay una libertad de cada usuario, pero al mismo tiempo también su forma de pensar también genera divisiones, clasismo, etcétera. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que les guste la información y pues nada, comenten igual por acá si tienen algunas otras dudas, comentarios o temas que quisieran revisar. Nos vemos el día de mañana con algunas otras notas. Bye.